alguna manera para que ustedes tengan pues, la idea completa de lo que significa esta temática en cuanto a los componentes del Sistema Nacional de Salud. Entonces, vamos a ver antes de empezar a hablar de la seguridad social, esta gráfica que es importante recordarlas con ustedes en cuanto a los sistemas de salud en general. Actualmente los sistemas de salud en general tienen tres grandes problemas, diría yo, que se llaman tendencias también, que afectan pues a lograr lo que se denomina cobertura universal. La cobertura universal es una idea que se tiene desde hace muchos años atrás, inclusive desde APS en realidad, cuando se dijo salud para todos en el año 2000, pero por una serie de factores no se ha podido lograr aquella idea, ¿verdad? Y aquí actualmente en el sistema de salud tenemos servicios que son centrados en el hospital, se llaman hospitalocéntricos, ¿no? Que todo tiene que pasar por el hospital. La gente cree que todo se resuelve. Por favor. Y el segundo gran problema que tenemos dentro de la forma actual de organización de los sistemas es la mercantilización de la salud. Todo pasa porque pagues, porque cuentes con recursos para aportar en cuanto a los servicios que recibes. Y por último, el otro problema que existe es la fragmentación. Entonces, yo traigo esta gráfica para hablar justamente de que nuestro sistema de Bolivia es totalmente fragmentado. No se olviden, hay una parte pública, ¿no? Todo lo que es el sistema de salud pública, que ya lo hablamos, con sus redes de servicio. Hoy vamos a ver la seguridad social, también está la medicina tradicional, están los privados, la iglesia, las ONGs, en fin. Pero ya ven ustedes de que hay muchos subsectores y justamente a eso se refiere esta parte de fragmentación de los sistemas que hace que los recursos se desperdicien de alguna manera y no se usen eficientemente, ¿no? Para que tengan una idea, en Cochabamba tenemos alrededor de 25 tomógrafos. Entonces, para una población de alrededor de 2 millones de habitantes, 25 tomógrafos es una locura. Si ustedes se ponen a investigar cuántas tomografías se hacen por tomógrafo, se hacen entre 5 y 6, ¿no? Y el tomógrafo te puede sacar alrededor de 20 tomografías, pues por lo menos cada 6 horas. Entonces, fíjense la subutilización que tenemos de los recursos. Entonces, la fragmentación tiene ese gran problema. La idea es que los sistemas de salud tengan orientación que nos ha dado atención primaria respecto a que sean equitativos. Ya saben lo que quiere decir equidad, es dar más al que tiene menos, atender más al que más necesita. Eso quiere decir, es la diferencia con igualdad. No me canso de repetir esta diferencia porque siempre creemos que es sinónimo y no es así. Entonces, equidad, dar más al que más necesita. El acceso universal es la otra idea, que todos puedan acceder independientemente de que tengan recursos o no. Y por último, que haya pues comunidades sanas, trabajar en promoción, en prevención y que se entienda que no es el hospital el que nos va a resolver los problemas, sino es el conjunto de red de servicios pasando y mayoritariamente el primer nivel de atención que ya lo hablamos. Entonces, no se olviden de estos tres grandes problemas que tienen los sistemas actualmente. Son hospitalocéntricos porque se cree que es el hospital el que soluciona todo. Hay mercantilización porque es muchos recursos, necesitas todo, hay que pagar y asumir del bolsillo del paciente. Y hay fragmentación, hay muchos sectores que tienen que ver con salud y eso hace que se desperdicien los recursos. Entonces, nada más para recordar, el Sistema Nacional de Salud de Bolivia tiene la parte de salud pública, la seguridad social, la medicina tradicional, privado y iglesia. Ya dijimos la anterior clase, los servicios de salud pública atienden alrededor del 55 a 60%, la seguridad 30% y el resto entre privados, iglesias, ONG y la medicina tradicional que es parte de lo que significa nuestro Sistema Nacional de Salud.
La seguridad social boliviana, jóvenes, al igual que la del mundo, pues ha surgido siempre, es una pena, ¿no? Pero yo pongo esta gráfica aquí un poco para decirles de que en toda la historia que tenemos del mundo, en realidad, raras excepciones, rarísimas excepciones, las cosas buenas, las cosas que ayudan, las cosas que sirven a la gente, siempre se consigue con reclamos, lamentablemente, con presión. Los gobiernos nunca han tenido la prioridad pues en atender problemas y ser ellos desde arriba los que gesten situaciones, leyes que favorezcan a la población en general. Siempre se han conseguido las cosas a presión y un ejemplo de esto es la seguridad social a nivel mundial en Alemania hace casi 80 años, 90 años, empezó toda la era industrial que se llamó y bueno, la gente trabajaba mientras estaba sana, se enfermaba gracias a su trabajo que hacía e inmediatamente eran despedidos hasta que se sanen y otra vez tengan la posibilidad de volver a trabajar. Entonces eso pasó un tiempo y la gente reclamó y dijo, no puede ser que nosotros nos enfermemos trabajando, haciendo la labor que nos han contratado y resulta de que tenemos de paso que ir a curarnos a nuestra cuenta. Entonces la empresa, la institución, la industria, la fábrica es la que nos tiene que cubrir la atención médica, como es lógico y como debería ser, ¿verdad? Entonces, de ahí es que surgió toda una manifestación a nivel de todo Alemania, después en Inglaterra, y bueno, al final se hizo un movimiento mundial, y empezando en Alemania, pues allí se ha hablado de seguridad. Seguro quiere decir resguardo, quiere decir disminuir riesgo, tener a la persona pues en el menor riesgo posible. Eso es un seguro en general, ¿no? Entonces, disminuir los riesgos de pérdida, los riesgos de daño. Entonces, desde ahí viene este término de seguridad. Y el tema de social, porque el Estado a partir de entonces dijo, sí, es verdad, tienen razón, y a partir de ahora las fábricas, las empresas, las industrias son las que deben guardar la salud de sus trabajadores. Entonces, a partir de eso se conformó lo que se denominó la seguridad social. Y lógicamente en el país, en 1956, cuando hemos tenido una década, si ustedes recuerdan o han escuchado por lo menos, espero que hubieran leído lo que se denominó la Revolución Nacional, parte de la revolución del 52 que se dice fue la aplicación, la aprobación de este Código de Seguridad Social para los trabajadores del país en conjunto con otras normas como el voto para las mujeres, el voto de los indígenas, la nacionalización de las minas y otra cosa que se hizo en 1952 y que cambió totalmente la vida de Bolivia, ¿no? Entonces, desde allí viene esta idea, yo me detengo para hacer un poco de historia porque es importante que ustedes entiendan de dónde viene esta idea de la seguridad social. Y bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice este código? Que son un grupo de normas, de leyes que protegen al trabajador y sus familias. Entonces, de entrada, el código o la seguridad social más bien se ha organizado para proteger a todos los que trabajan, a todos los que tienen relación de dependencia. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que da esta ley, este código, la seguridad social? Bueno, se llaman regímenes de enfermedad, protege todas las enfermedades que puedan tener sus trabajadores, la maternidad, los riesgos profesionales, la invalidez, la vejez, la muerte, las asignaciones familiares y la vivienda de interés social. Así nació ese grupo de derechos o de beneficios, vamos a decir, tienen todos los trabajadores del país. De hecho, ahora ya esa cuestión se considera, bueno, discriminatoria, porque no puede ser que un grupo nomás goce de estas cosas y el otro grupo no. Por eso es que el Estado asume la responsabilidad con la salud pública para el otro grupo, con el seguro universal y ese tipo de leyes que van a proteger a esa gente que no tiene un trabajo formal, no tiene la posibilidad de acceder a la seguridad social. Entonces, esta seguridad social, ¿cómo funciona? ¿Cómo es
su conformación ideológica, vamos a llamarlo así, tiene principios esta seguridad social. El principio fundamental que tiene es la solidaridad. ¿Qué significa solidaridad? Significa en que la gente aporta de acuerdo a su capacidad, a su condición, a su salario, y aporta en la misma cantidad. En este caso, vamos a ver nosotros que hay solidaridad entonces entre el que gana más y el que gana menos para recibir los mismos servicios. Ese es el otro tema, que es la universalidad. Entonces todos tienen la posibilidad y el derecho de recibir exactamente las mismas cosas. También la solidaridad se da entre los sanos y los enfermos. No todo el mundo de los trabajadores se enferma, solamente un grupo, normalmente, como dicen los indicadores epidemiológicos, tiene algún padecimiento de enfermedad, ¿verdad? Alguna situación especial, pero la mayoría, la gran mayoría está sano, entonces igual aporta. Por lo tanto, hay la solidaridad entre los sanos y los enfermos. Hay la solidaridad también entre los que trabajan y los que ya no trabajan, los jubilados, los rentistas. Entonces, el aporte de los que trabajan va para ayudar a quienes ya cumplieron, ya trabajaron, ya dieron, como dicen, toda su fuerza laboral en un momento determinado. Entonces, hay ese tipo de solidaridades. Ese es el principio fundamental que sostiene esta idea de seguridad social. El tema de integralidad que se menciona aquí tiene que ver también que es una atención que va con todos los actos que no solo médicos, sino además se preocupa, como han visto ustedes, por la vivienda social, se preocupa por la embarazada, se preocupa en realidad por el grupo familiar. Eso tiene que ver mucho con la filosofía de la seguridad social, que no sea solo al trabajador, sino también a su esposa, a sus hijos y a su grupo familiar, en el sentido de darles condiciones para su subsistencia, para que puedan vivir dignamente, como se dice, ¿verdad? El tema de uniformidad y de universalidad tiene que ver, ya dijimos, con que todo el mundo se ha tratado por igual, todos tienen la misma situación, sea el gerente de la empresa, sea el director, sea el jefe de personal o sea el último trabajador, el portero, el vigilante, no interesa, todos tienen exactamente la misma oportunidad, la misma posibilidad de trabajar. Y el tema de subsidiariedad, que tiene que ver con que el Estado asume la responsabilidad en caso de que pasara algo, de que hubiera algún tipo de situación especial donde, por ejemplo, ya no haya recursos y qué hacemos con los trabajadores, qué hacemos con las instituciones que prestan servicios. El Estado asume esa responsabilidad. Entonces, todos estos principios, jóvenes, son fundamentales para entender de lo que significa la seguridad social. Por lo tanto, es mucho más que salud, mucho más que la atención médica, sino es una filosofía, es todo un compendio legal que ayuda y da derechos a quienes trabajan. Eso es, ¿no? Eso es el concepto general. Y bueno, aquí están los principios y no se olviden, por favor, ustedes de que lo importante en el futuro, que les corresponde siempre cuando uno le ofertan un trabajo, hay que preguntar, ¿voy a tener derecho a seguro? Sí, porque es obligatorio. Tienes que tener seguro. No pueden dejarte a tu libre albedrío, ¿verdad? Para que tú asumas tu riesgo cuando no, y alguien tiene que asumirlo. En este caso es la seguridad social y todas las empresas de nuestro país están aseguradas por ley, deben asegurar a sus trabajadores a alguna de las instituciones que prestan servicios de salud. Entonces, este Código de Seguridad Social tiene tres grandes componentes o regímenes que se llaman, ¿no? Uno que es el régimen del seguro obligatorio, por ley sí o sí tienes que cumplir, que se divide en dos. Desde el año 1989 se ha dividido en dos grandes sectores. El de corto plazo le llamaron, que tiene que ver con la salud del trabajador específicamente, y el de largo plazo, que tiene que ver con la jubilación, la vejez y la muerte, ¿no? Son los dos grandes grupos de este régimen que se denomina social obligatorio. Hay el régimen de asignaciones familiares. ¿Qué significa esto? Que el código también da el beneficio al trabajador en cuanto a subsidios, a un bono en especie o en dinero se da esto, ¿no? ¿Verdad? Hay un subsidio prenatal, por ejemplo,
esto es en especie, ¿no? Te dan la famosa lactancia materna que ustedes han escuchado, donde te dan un salario mínimo, es lo que te dan en víveres. Entonces, las embarazadas, desde que se enteran que están embarazadas, empiezan a recibir a partir del cuarto mes ya el famoso subsidio prenatal, ¿no? Entonces, es toda una organización que se encarga de darte cada mes, ¿no? La idea es que la mamá, la familia, esté bien nutrida, que no haya problema de desnutrición en esa familia mientras dure el embarazo, el parto y lógicamente hasta el año de vida del niño. Entonces, ese es el famoso subsidio prenatal. También te dan un subsidio de natalidad que es en dinero, un salario mínimo. Cuando nace tu hijo, te da la empresa, tiene la obligación de darte en dinero. Ahí está la lactancia que ya la mencioné y el sepelio, pues cuando alguien se muere, la obligación de la institución aseguradora es darte, devolverte en realidad gastos por el tema del sepelio, lo que tú hubieras necesitado para hacer este tipo de actividad, de situación especial que tenemos en la vida, ¿no? Y el último gran componente del código es el régimen de vivienda social. Esto igual en 1989 se separó, se quedaron estos dos juntos y la vivienda se convirtió en todo un programa en el país que se llama Programa de Vivienda Social o de Interés Social, que tiene que ver con todo lo que ustedes escuchan en propaganda, las viviendas estas que se hacen a diferentes organizaciones de trabajadores, a los maestros, se han construido barrios de maestros, por eso se llaman barrios de Magisterio 1, Magisterio 2, en fin, a los fabriles, aún a los mineros, en función del grupo económico al cual se dedica la mano de obra, los trabajadores, pues se ha organizado y se les da a ellos facilidades para que tengan vivienda, ¿no? Y ahora la política última es el tema de los créditos. Han escuchado ustedes el crédito de vivienda social a bajos intereses, se responde para que vean ustedes a esta idea de la seguridad social. No es por invento, por iluminación del gobierno de turno, sino es una cuestión que viene ya desde más de 70 años y que hay que hacer algo, hay que cumplir porque la ley lo manda, porque está establecido y porque los trabajadores siempre cuestionan y piden y exigen que se cumpla también esta situación. Entonces, no se olviden, estos tres regímenes son los que conforman, sustentan esta idea de seguridad social en el país. Bueno, el seguro obligatorio, vamos a hablar un poquito. Hay el seguro de corto plazo, que está acá, que tiene que ver con salud, con los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, y el sistema de pensiones o de largo plazo, que se llama, que tiene que ver con la jubilación, la vejez y el tema de muerte, ¿verdad? La seguridad social de corto plazo, que es la que nosotros conocemos, la que estamos más directamente relacionados, hace su práctica o se implementa a través de las cajas de salud. En realidad, lo que pasó alguna vez, o más bien la creación del código nació con una sola entidad de seguridad social. Cuando ustedes por algún motivo lean el código, ojalá que lo revisen, se van a dar cuenta de que en ese código hay la única institución existente es la Caja Nacional de Salud. Y así debería ser, una sola institución fuerte, con muchos servicios, en fin, con personal capacitado y con todas las condiciones para atender a todo el sector. Pero como siempre ha ocurrido en el país, algunos sectores privilegiados en función del gobierno de turno han exigido ellos hacerse una caja y aparece el sector de los petroleros y se hace su caja petrolera. Aparecen los del banco y dicen, no, nosotros no nos juntamos con los maestros, los policías, queremos tener nuestra caja y hacen su caja. Aparecen los de caminos, aparecen las corporaciones de desarrollo, aparecen los universitarios, docentes, y dicen, ¿saben qué? Nosotros no nos mezclamos también. Entonces, aparecen lo que alguna vez se ha dicho que las cajas, cajitas y cajetillas, ¿no? Que lo único que hacen es
distorsionar, fragmentar, segmentar, todo lo que significa las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y de ahí que tenemos estas instituciones y que ustedes conocen, pues son parte, son favorecidos también en parte por el seguro estudiantil, ¿verdad? Que es dado, es prestado por el Seguro Social Universitario. Entonces, esta seguridad social de corto plazo de lo que se encarga es de ayudar a los trabajadores y sus familias cuando están enfermos, ¿sí? Entonces, además de dar los subsidios cuando hay una embarazada, ellos te dan, ellos te ayudan, en fin. Y hay una cierta periodicidad de estas cosas que es importante saberla. Si tú empiezas a trabajar en cualquier institución, a los 5 días sí o sí hay que asegurarte. Esto tienen que saberlo también, por favor. No es vamos a esperar a ver si te quedas, te aseguramos. Si no te quedas, no, por ley, a contrato verbal o escrito, a los 5 días ya debe ser asegurado. Si no te aseguran a los 5 días, esa institución es multada, lo van a multar. Entonces, lo primero que tú te encuentras cuando vas a trabajar a algún lado es decir, no, te tengo que asegurar, ¿sí? Para no tener problemas. Esa es la primera situación que hay que saber. Y cuando te despiden por alguna situación, tú tienes derecho a la seguridad social 2 meses más después de tu despido, porque la ley contempla eso, o sea, te da por lo menos 60 días para que tú consigas otra fuente laboral, teóricamente, ¿no? Eso es teórico, y bueno, te vuelvas a afiliar, no te quedes sin protección social ese tiempo que va a durar, teórico, insisto, tu cesación, tu falta de empleo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que favorecen al trabajador, que están escritas y que es bueno que ustedes las conozcan y las manejen. El tema de seguridad de largo plazo se llama ahora Sistema Integral de Pensiones, lo manejan las famosas AFPs y actualmente este gobierno, bueno, el anterior ya lo aprobó hace 4 años, 5 años, una gestora pública con la idea de que se haga cargo y que las AFPs, como son empresas internacionales, se vayan del país. Este tema de las AFPs nació en 1992, cuando hubo todo un cambio también en este sistema de pensiones, porque hay mucha corrupción. Entenderán ustedes que esto es plata que cada mes reciben estas instituciones para manejar, para guardarlas. Teóricamente tienen que guardar y esperar a que tú te jubiles para devolvértelo, para darte una pensión vitalicia hasta cuando muera. Pues entonces, el problema es que, como verán ustedes, cuando hay recursos, hay una serie de situaciones de mal manejo, de corrupción, y eso pasó, antes se llamaba fondos de pensiones, así nació esta idea y existía el fondo de pensiones, pero se malgastaron muchos millones de recursos y lógicamente los trabajadores exigieron mayor seguridad en quién administra estos fondos. Entonces aparecieron las AFPs y que a partir de las AFPs ha habido más transparencia, ha habido más, diría yo, una mejor administración de los fondos. Sin embargo, con la idea que tiene el gobierno, nosotros somos capaces de administrar todo, entonces ha visto que las AFP tienen miles de millones guardados invirtiendo, porque de eso se trata. Ellos invierten y dependiendo de las ganancias que sale esa plata, te van aumentando. O sea, teóricamente es un buen negocio para el trabajador. Pero bueno, eso no se ha entendido nunca así, sobre todo por el gobierno actual, y lo que han dicho es que no, que son los mejor que atienda una organización estatal. Ya ven ustedes, hace como 5 o 6 años les decía que hay una nueva ley para esto y no lo logran porque es difícil, es complicado y bueno, los trabajadores tampoco quieren, ¿no? Entonces hay ahí toda una situación de insatisfacción, inseguridad de lo que puede pasar porque todos están pendientes de que sus recursos no se dilapiden, pues, y así nos quedamos sin jubilación. Entonces, siempre hay que pensar cuando ustedes escuchen algún tema de los fondos de jubilación, de las AFPs, hay que prestarle atención porque están hablando de nuestro aporte.
Ya van a ver, cada mes nos descuentan de nuestro sueldo para este aporte. Entonces, mucha plata de todos los trabajadores del país, lo que cada mes se guarda, teóricamente se lo deja ahí al resguardo para que cuando tú necesites, insisto, al momento de jubilarte te lo devuelvan. Entonces, ahí este régimen se llama régimen contributivo para el tema de tu vejez. También hay, ahora el gobierno se inventó esta idea del bono solidario, donde nos descuentan a los que ganamos más de cierto monto, más de 13.000 bolivianos, nos descuentan un porcentaje para hacer un fondo solidario y dar jubilación a quien no trabaja, a quien no alcanza ciertos niveles de cotizaciones, que se llama, o sea, cierta cantidad de plata para jubilarse, ¿no? Entonces, y para la famosa renta dignidad también, en fin, y los gastos funerarios. Entonces, pero en definitiva no nos vamos a meter a hablar de todo esto, sino que la idea es que ustedes sepan que la seguridad social en el país tiene un largo plazo, que actualmente lo maneja la AFP, y que tiene que ver con los beneficios de la jubilación, estás viejo, y la muerte, ¿no? Ellos se encargan de manejar este tipo de cosas. Y la seguridad social de corto plazo es el otro gran grupo de actividades, que son los beneficios en salud, enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. Eso es y que lo desarrollan las cajas de salud. ¿Sí? Entonces, en un lado la AFP, largo plazo, en otro lado las cajas de salud, las diferentes cajas. Espero que quede claro esto, porque es importante para entender todo el sistema nacional de salud. Bien, ¿a quiénes son favorecidos? ¿Quiénes están cubiertos? Ya lo hemos venido diciendo desde el inicio de la presentación. Los trabajadores del sector público, del sector privado, con contratos indefinidos, definidos o de aprendizaje, los que tienen becas, los que están en un proceso de formación, todos ellos tienen seguridad social, deben tener por ley, ¿verdad? También las esposas, los hijos hasta los 18 años de edad, inclusive ahora se puede, si presentan los papás un certificado de estudio, el hijo puede estar asegurado hasta los 25 años. O sea, ustedes, si alguno de ustedes seguramente está asegurado en esa forma, ¿no? Hasta los 18 años de manera obligatoria, si ustedes quieren, no hay ningún problema. Y a partir de los 18 años, la caja exige que le presentes un certificado de estudio para tenerte hasta tus 25 años. Te da esta opción de 7 años, que teóricamente es el tiempo que tú deberías formarte, ¿no? Entonces, a este grupo también está considerado dentro de los beneficiarios de la seguridad social. También a los rentistas, la gente que trabajó, la gente que ya se jubiló, la gente que por algún motivo ha tenido problemas de invalidez por riesgos profesionales, porque en muchos trabajos, la minería, la metalurgia, en fin, el transporte, en muchas situaciones hay gente que queda pues con algún problema de salud, con algún tipo de invalidez, de discapacidad, y se jubila antes de tiempo porque la ley prevé eso. Si tú tienes algún tipo de contratiempo en tu trabajo y pasa una catástrofe, vamos a llamarlo así, un evento adverso en tu trabajo, naturalmente tienes todo el derecho de jubilarte con una renta de por vida, porque estás impedido gracias a tu actividad laboral. Entonces, eso es importante, y a eso se llama riesgo laboral, ¿no? Los médicos somos los que menos riesgos tenemos, por ejemplo, en este tipo de cosas, porque en realidad el riesgo mayor son los físicos, la gente que trabaja con situaciones que les pueden perjudicar la anatomía, pues, y la fisiología, vamos a mencionarlo de esa manera, a los trabajadores. ¿Quiénes no están cubiertos? Bueno, no están cubiertos todos los trabajadores informales, la gente que trabaja a cuenta propia o trabajos ocasionales, ellos no están cubiertos. Aunque no quiere decir que no se pueden afiliar. Hay las afiliaciones voluntarias, ¿no? Si yo tengo mi negocio solito,
pero no tengo un seguro, tranquilamente, por derecho, hay la posibilidad legal de ir, quiero afiliarme al seguro universitario. Entonces voy, pregunto cuánto hay que aportar al mes y me puedo afiliar. Hay esa figura, ¿no? Pero eso se llama afiliación voluntaria, ¿no? Asegurado voluntario. Entonces, yo de mi bolsillo saco y pago. En este otro caso, en los trabajadores, quienes pagan para la salud, para la seguridad social de corto plazo, es la empresa, no sale de mi sueldo. Es la empresa la que tiene que tener un presupuesto extra, el 10% de lo que yo gano, aporta para para el tema de salud, ¿no? Para el trabajador y su familia. Entonces, el 10% del que gana 10.000, lógicamente es 1.000. El 10% del que gana 3.000 es 300 bolivianos. Y ahí está la solidaridad que les hablaba en un inicio, ¿no? El tema de que hay gente que gana más y por lo tanto aporta más para ayudar a ese también que aporta, pero no en la misma cantidad, el que gana menos. Y todos los pacientes o las personas extranjeras o los turistas, visitantes que están en el país, pues ninguno de ellos tiene seguridad social, ellos tienen algún seguro privado. Aquí. Entonces, estos son los campos de población a quienes asegura, a quien cubre la seguridad social del país, tanto de corto como de largo plazo, ¿verdad? Aquí un poquito el tema que hablábamos de cómo es que se financia la seguridad social. Fíjense ustedes, en esta tabla es todo lo que nos descuentan. Esto sale de nuestro sueldo. Y eso, por favor, es pregunta de examen, si se les pregunta. El tema de largo plazo, la seguridad social de largo plazo, sale del salario del trabajador. Todas estas cosas nos descuentan. Cuando nos dan la boleta de pago, si ustedes le preguntan a sus papás, fíjense, o alguno de ustedes, si trabaja, debe salir en la boleta todos estos descuentos, ¿no? 3% aporte solidario, aporte solidario 0.5%, 10% cotización mensual. Entonces, inclusive aquí está por años. Ustedes pueden entrar a la página web de la AFP o Futuro o Previsión y les va a salir toda esta información, ¿no? Entonces, es importante para que tengan alguna idea ustedes de cómo funciona esto. Entonces, el largo plazo, eso no los descuentan del bolsillo de cada trabajador, del salario. El corto plazo paga la empresa. ¿Y cuánto es eso? 10%. Aquí está, 10% del total ganado por cada trabajador cada mes. Las empresas pagan a las cajas de salud. Entonces, por eso las cajas funcionan sin mayor problema y no están quejándose de presupuesto, ¿no? La salud pública todos los días sale, el Hospital Viedma, los hospitales norte, sur, de primer nivel, en fin, y protestan contra la alcaldía, contra la gobernación, contra el gobierno, que no les da nada. Las cajas en general no escuchamos esa protesta porque no tiene razón de ser. Más bien las cajas tienen mucha plata y se supondría que ahí debería haber absolutamente todo, porque manejan muy buen presupuesto. Está garantizado cada mes el presupuesto con este porcentaje, porque las empresas están obligadas a pagar. Lo único que sí o sí tienes que pagar es a las cajas antes del 10 de cada mes. O sea, si quieres no puedes pagar salario, puedes inclusive 3 meses tardarte en pagar el salario, pero lo que no puedes parar por ley, tanto en empresas públicas como privadas, es el aporte que se llama la seguridad social. O sea, eso sí o sí tienes que darlo hasta el 10 de cada mes. Entonces no hay forma de hablar de que no hay presupuesto, de que la caja está en quiebra, en fin. Si esas situaciones escuchamos es porque algo ahí no está bien, ¿no? Pero no es precisamente porque no existan los fondos necesarios, porque ya están viendo aquí y lo ven en la realidad que de las cajas nadie sale a protestar porque falta, porque esto, porque no tenemos personal, porque no hay equipo, no sé, es puro problema de gestión, no es económico lo que ocurre en las cajas. Y bueno, arriba ya ponemos acá que las cotizaciones por parte del empleador es el seguro de corto plazo,
que tiene que ver con lo de abajo, y esto que está acá, por favor, seguridad social de largo plazo, paga el salario del trabajador. ¿Sí? Que quede claro, por favor, esa circunstancia. A veces nos confundimos y decimos nosotros a la caja aportamos, no. Lo que aportamos nosotros es a la AFP, a nuestra jubilación, para que teóricamente cuando nos termine nuestra actividad laboral, a los 58 años, a los 60 años, o cuando querramos trabajar nosotros, hasta cuando querramos trabajar, nos devuelva con un salario. Bien, aquí un poquito para esta, no hay otra gráfica más actual. Esto es del 2012, porque no sé qué ha pasado, parece que no quieren informar, porque si ustedes se fijan, cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de empleo, estamos hablando de la capacidad del Estado de generar empleos. Por lo tanto, si de 30% hubiera subido a 40% lo asegurado, significa de que el país tiene más empresas, tiene más trabajadores, ¿verdad? En cambio, si te dicen era 30% el 2010 y ahora estamos en 28 o en 27%, es una locura. Quiere decir que el país está retrocediendo, la formalidad, los trabajos formales están disminuyendo. Entonces, indirectamente, este es un indicador del estado económico del país. Por eso es que la información, pues, como que no está tan actualizada, porque no conviene mostrar, ¿no? En realidad, miren, aquí teóricamente son proyecciones y hablan del 37% de población del país que teóricamente está asegurada, cosa que no existe. Nosotros hablamos del 30%. Si revisan y sumamos en cada caja, van a ver que eso es lo que se llega. Ahorita vamos a ver otra diapositiva que contradice justamente esta información que está acá, que es de la página oficial del gobierno. Miren ustedes aquí, los afiliados en total son 3.598.000, ¿no? Y miren acá lo que dice, son 4 millones. Entonces, siempre hay esta discusión porque se trata de aumentar aquí, se suma todo para demostrar que, mire, el país casi más de un tercio tiene trabajo digno, tiene trabajo formal, en fin. Entonces, un indicador totalmente válido para ver también la situación económica del país. Bueno, aquí lo que trato de expresar es cuánta gente hay en cada una de las cajas. La caja nacional sigue siendo la más grande, tiene casi 3 millones a nivel nacional. Después le sigue la petrolera, después está la caja de la banca privada. Quiero mencionar también algo. Actualmente todas estas cajas ya no se cierran solamente al sector, sino se han abierto y hay la posibilidad ahora de que cualquier empresa privada escoja, diga, no, yo quiero ir a la caja de salud de Caminos, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que ha venido pasando desde hace ya más de 30 años es que las empresas escogen la mejor institución para afiliarse. O sea, ya no es que la petrolera solo petrolero, sino que también se ha abierto, se ha dispuesto por ley que todas las empresas, en función de su interés, las empresas nuevas, digo, las empresas que se van creando, decidan dónde afiliarse. Y eso, bueno, lo hacen en función de muchos indicadores. Pero este es el panorama. El seguro universitario tiene 300, en realidad en Bolivia en general es la segunda institución, tenemos más que la caja petrolera, pero el problema con los seguros es que están regionalizados, ¿no? En cada departamento hay un seguro, por eso están aquí abajo, porque teóricamente por departamento significamos un poquito menos, pero a nivel nacional tenemos una cifra que nos pone en segundo lugar después de la caja nacional. Bien, una de las cosas importantes, ya con este contexto general que tenemos de la seguridad social, es este tema que siempre ustedes escuchan de la baja médica, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se denomina riesgo común. Y bueno, el tema de la baja médica es también un derecho y un beneficio que tienen los trabajadores. Entonces, cuando tú te enfermas, cuando tienes algún tipo de situación especial, te deben dar una baja médica.
¿Y quién cubre el salario durante el tiempo que te dure esa baja médica? Es la institución, la caja. O sea, la caja se encarga de pagarte, porque se supone que la caja es la que te tiene que ayudar a recuperarte. Entonces, si la caja no te ayuda a recuperar a tiempo, bueno, asumen las consecuencias de pagarte el salario, ¿no? La empresa le descuenta nomás a la caja cuando algún trabajador está enfermo y no le da solución. Entonces, ¿cuánto te pagan cuando estás de baja médica? El 75% reconocen de tu total ganado, ¿no? No te pagan todo el sueldo, sino cuando hay una enfermedad crónica que está con algún problema que tiene dificultades en su solución, bueno, no es que te dejan sin salario, sino que te pagan, pero te descuentan un monto. Si es por un accidente, tu problema de salud, en fin, es el 90%, ahí te dan casi el sueldo completo, ¿verdad? Si es por riesgo profesional, en fin, y en caso de maternidad, el 90% también te reconoce, ¿no? Además de esta baja médica, que es un tema que ustedes lo escuchan siempre, hay el tema de inamovilidad, ¿no? Funcionaria. La mujer, si está embarazada, no la pueden votar ni durante ni después del embarazo, hasta que el niño cumpla un año. Y hace unos 4 o 5 años salió un decreto que ya nos ayuda a los papás. Si tú demuestras que está con tu esposa, tu concubina embarazada, tampoco te pueden mover hasta que el niño cumpla un año. Entonces, lógicamente han aumentado los embarazos y todo eso para evitar que te echen de la empresa, ¿no? Y bueno, y es la caja la que asume en este caso esta idea. En general, lo que quiero transmitirles es que la baja médica significa eso, que la caja se hace cargo de tu problema salarial porque se supone que ella tiene que dar solución al tema de salud, ¿no? Mientras no dé solución, la caja tiene que pagar lo que corresponde a tu salario. Esta pensión por invalidez, lo mismo, ¿no? Tiene que ver cuando el trabajador está incapacitado, no sé, pues los soldadores, por ejemplo, que hacen todos los días algún tipo de trabajo y que les daña la visión y tienen algún riesgo, qué sé yo, y alguna persona que diga, no, yo de tanto venir acá, de tanto hacer este oficio, ya tengo problemas, tiene la posibilidad de que lo valoren y digan, sí, realmente ha habido un daño ocular del 30%, por decir algo, que le impide seguir trabajando. Allá, tú lo que te corresponde es esto, ¿no? La famosa pensión por invalidez. Inmediatamente se hace el trámite, la caja da un informe, tú vas a la AFP y bueno, te califican y te dan una renta de por vida. Ya no tienes que seguir trabajando, esforzándote, ¿no? Sino que recibes un, un salario especial, pues, de por vida por esta situación de que ha sido durante la actividad laboral lo que te ha afectado tu salud. ¿Cuánto tiempo te atiende la caja si tienes una enfermedad crónica? El código, los decretos establecen 26 semanas, ¿no? O sea, las 26 semanas para la misma enfermedad en un periodo de 12 meses consecutivos. En realidad, 2 años para que lo tengan claro. Hasta 2 años puedes seguirla. No se olviden, si yo tengo una enfermedad crónica, no voy a poder seguir trabajando. Por lo tanto, la caja, hasta que me dé solución a mi problema, tiene 2 años para ayudarme y 2 años me tiene que ir pagando mi salario la caja. Entonces, ese es el mayor de los problemas. En esos 2 años, si nota que yo no tengo recuperación, bueno, me dirá, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que hacer su valoración para jubilarse por invalidez. Entonces, tienes alternativa, no es que te dejan suelto, ¿verdad? Entonces, lo que se dice acá es que tienes este tiempo para poder ser favorecido con actividades que ayuden a la recuperación de tu salud. Entonces, hay una idea que también surgió, que está ahí en discusión, de que este tema desaparezca y que sea de por vida, que te ayude, ¿no? Lo que no se entiende es que te está soltando, sino te está indicando que si en 2 años no te recupera, bueno, es imposible que sigas trabajando, entonces tienes que optar por la jubilación por inválido. Es todo un drama
psicológico, entenderán, porque mucha gente no lo entiende así como estoy explicando y bueno, dicen, no, es que ya no me van a votar, en fin. Pero además hay un componente que es el económico, ¿no? Que ustedes vamos a ver enseguidita, me voy a levantar, aquí está, este componente que es un desastre, ¿no? Por lo cual los trabajadores siempre están reclamando. El problema mayor es que cuando te jubilas, dependiendo de los años que has trabajado, la renta que recibes es mínima, es una burla prácticamente, ¿no? Miren aquí, si tú has trabajado 10 años, por ejemplo, no, la pensión no llega ni a $100. Entonces, si has ganado un salario mínimo, lógicamente. Me voy a venir aquí más abajo, 20 años, ¿no? Los límites superiores para los sectores. El que más recibe actualmente es 3.200 pesos, ¿sí? Y esto de modificado que está en naranja en la imagen, lo que es el gobierno que ha tratado antes de que se vaya, pues, don Evo Morales, lo que hicieron fue Arce Catacora, que ahora es el presidente, dice, no, vamos a tratar de igualar de mejorar, dice, la renta, ¿no? Y miren ustedes, el que más percibe, si has trabajado 35 años, has tenido un buen salario, 4.200 bolivianos estás recibiendo actualmente. Entonces entenderán ustedes que hay gente que recibe 640 pesos y tu salario está nomás por el mínimo, qué sé yo, y lo máximo que puedes llegar a recibir aquí para mineros, por ejemplo, 5.000, para profesionales, otros sectores 4.200. Por eso entenderán que nadie quiere jubilarse, todo el mundo quiere seguir trabajando, pero no conviene, pues te jubilas y el problema es que empiezas a recibir muy poco beneficio en cuanto a recursos, ¿no? Y es el caminar de todos los días de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, de nuestros papás, a veces que protestan y dicen, no puede ser que me paguen tan poco después de tantos años de trabajo. Y bueno, yo vuelvo a esta diapositiva para transmitirles cuánto es lo que invierte por asegurado en las cajas de salud. Miren, los seguros universitarios son los que más gastan, pues, ¿no? Esto se hace en función del presupuesto. Teóricamente, en La Paz se gasta $700, ¿no? Por asegurado año. Entonces, tú tienes un presupuesto y lo que haces es dividir ese presupuesto entre el número de afiliados. Y miren, la que, claro, se entiende porque tiene mucho más población asegurada, la Caja Nacional, que invierte solamente $56 por asegurado. Esto un poco para ver cómo es que las instituciones estas, las cajas de salud, pues, quiénes son las que más equipamiento tienen, la que más presupuesto en realidad invierten teóricamente en el tema de salud, ¿no? Si en general los seguros universitarios, aquí está a $166, pero el de La Paz sobresale. Si alguien conoce La Paz, pues el seguro universitario ahí frente en la avenida 6 de agosto, pues es un edificio de 20 pisos, creo que tiene, entonces de ahí que te das cuenta del poder económico que tienen ellos para hacer. Y aquí nosotros no nos quedamos atrás, pues frente a la facultad tenemos ahí un elefante, ¿no? Enorme también, que bueno, que eso se da por el manejo que se hace de los recursos y el presupuesto que se tiene. Bien, entonces el otro, le vamos a dedicar unos minutitos a la medicina tradicional también, que es una parte del Sistema Nacional de Salud y que tenemos que hablar de ello, ¿no? Hay una ley que se formuló en el año 2013 de medicina tradicional, ¿no? Ahí donde se nos dice en qué consiste, qué significa, qué es la medicina tradicional para que se entienda bien de lo que se trata, ¿no? En general, yo he copiado aquí lo que dice el artículo 1 de esta ley, que es el conjunto de conceptos, conocimientos, saberes y prácticas milenarias, ancestrales, basadas en la utilización de recursos materiales, espirituales, para la prevención y curación de enfermedades, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha recogido es lo que tenemos todos en general en el país, que siempre estamos con este sincretismo que se llama, ¿no? Que
de una u otra manera trabajamos con el paradigma tradicional, con el paradigma que nos han transmitido desde siempre nuestros antepasados, ¿no? No hay nadie, por muy científico que nos creamos, que no recemos, no nos persinemos y también chayemos, también creamos en la Pachamama y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de esa cultura que tenemos en el país, que es muy rica, muy valorable, es que se ha armado esta idea de que la gente que practica la medicina tradicional también se la considere como parte del sistema de salud, porque bueno, mucha gente considera que le curan, que se siente mejor, que es mejor inclusive que ir a un hospital a asistir a este tipo de situaciones que tenemos en todos los lugares de Bolivia, mucho más en el occidente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que hacemos nosotros, que se considera medicina occidental, y lo que hace la medicina tradicional? La primera diferencia es que nosotros consideramos que el cuerpo humano es un conjunto de tejidos, órganos, sistemas, ¿no? Así nos enseñan en anatomía, así empezamos a estrenarnos nuestro estudio en la medicina. En cambio, la medicina tradicional no nos ve de esa manera. Dice, el cuerpo y el espíritu es una sola cosa, no hay división, aquí no es que hay órganos, no. Todo funciona porque está interconectado, es una sola unidad, pues no podemos dividirla en sistemas, menos en órganos, menos en tejidos, ¿no? En cuanto a la enfermedad, ¿qué decimos nosotros? Es una afectación de un órgano o sistema, otra vez, o tejido, es para nosotros la enfermedad. La medicina tradicional dice la enfermedad es una ruptura del orden natural, o sea, por algún motivo tú te enfermaste, no es porque tu órgano, no, sino porque ha habido alguna falla con la naturaleza, otra vez hablan de la Pachamama, no has dado lo que deberías dar a la Pachamama y por eso te ha pasado lo que tenés, ¿verdad? Entonces hay que devolver a la Pachamama lo que nos ha dado, porque de otra manera no nos cura. Entonces hablan de hablamos nosotros de multicausalidad, de factores, de determinantes de salud. En cambio, en la medicina tradicional lo que se habla es lo que ya he dicho, ¿no? Algún Dios, algún daño, alguna situación especial has tenido que pasar para que te suceda tu problema de salud. Entonces los procesos son sistemáticos, nosotros trabajamos con el método científico, hacemos todo de acuerdo a lo que la ciencia, la evidencia científica nos muestra. En cambio, la medicina tradicional tienen el ritual, ellos manejan en base a un ritual. Y se sustentan en lo que se denomina la pacha, que es la tierra, es el mundo, y la mama, que significa madre. Entonces, por eso es Pachamama, es la madre tierra, a la cual hay que ofrendar, a la cual hay que pedir, a la cual hay que agradecer, a la cual hay que encomendarse para que te vaya bien, ¿no? Entonces, hay quienes de acuerdo a esta ley y a la cultura que tenemos nosotros en el país, quienes hacen este tipo de práctica de medicinas tradicional son los denominados médicos tradicionales. ¿Quiénes son esos? Bueno, en la cultura quechua son los callahuayas, ¿verdad? Estos callahuayas se le asignó ese nombre porque eran los portadores de remedio en alguna época. Y bueno, se consideran adivinos, médicos, y su trabajo es en base a plantas, a animales y a minerales. O sea, no es que solamente son herbolarios o son 100% se dedican al tema de animales, sino que ellos combinan en función de lo que tú tengas, el tema de hierbas, plantas, infusiones, como también animales, ofrendas, masajes, qué sé yo, y también los minerales, ¿verdad? Tienen una serie de rituales referentes a este tipo o más bien utilizando este tipo de herramientas que son los minerales. Hay otro grupo que son importantes en la cultura quechua, ya también, los jampiris, que a quienes se llama jampiris, a los que tienen tradición familiar en todas las comunidades del área rural, hay familias que se dedica el papá a curar y lógicamente el hijo aprende y continúa y es una tradición familiar. En cambio, los yatiris, que también son de la parte quechua, son aquellos
aquellos personajes que por alguna situación, sobre todo el tema del rayo, han sobrevivido, ¿no? Dice, a él le cayó el rayo y vivió. Entonces, estos personajes teóricamente tienen toda la iluminación de la Pachamama, pues del universo para poder trabajar, ¿no? Todos trabajan en base a plantas, en base a animales, en base a mineral. Esto nada más yo traigo aquí para que sepamos de qué se trata y bueno, el que tenga interés leerá, profundizará algunas cosas, pero lo que sí es importante mencionar, jóvenes, y que todos debemos practicar es el respeto. La gente que nos llega muchas veces al consultorio, al hospital, a la emergencia, dice es que yo fui donde el Callaguaya o me dijo el señor de la comunidad que haga esto. Nosotros no tenemos ni que reñirles, ni que protestar, ni nada, absolutamente nada, ¿no? La idea es decir, bueno, está bien, pero qué bueno que estés aquí, ahora yo te ayudo. O al revés, hay gente que estamos curando y a veces dice, ¿sabe qué, doctor? ¿Será posible que me han dicho de que tengo que hacer una limpia? Bueno, sí, hágalo, no hay ningún problema. Eso no va a afectar en absoluto el efecto de nuestra clindamicina o de nuestra amoxicilina que estemos dando, ¿verdad? Entonces, no, hay que operarlo, sí, doctor, pero me han dicho que primero vaya y me den una, sí, vaya donde usted quiera, pero hay que operar. Entonces, al final, nosotros lo que tenemos que hacer es entender el sentir de la gente, porque esto ayuda mucho en el estado psicológico y lógicamente después nosotros entramos con nuestra ciencia, con nuestro conocimiento, porque tenemos evidencia de que funciona con la cirugía lo que vayamos a curar, lo que vayamos a solucionar. Entonces, la idea de darles estos tics, vamos a llamarlos así, de medicina tradicional no es que nos convirtamos o que creamos o que nosotros estemos de acuerdo, para nada, sino tenemos que entender que hay gente que sí cree, que tiene fe, que le parece bien y que, bueno, los resultados ya los conocemos. De muchos como que no funciona tan bien, ¿verdad? Y al final tenemos que estar solucionando nosotros los problemas. No importa, pero estamos en un pueblo, en una población, en un país donde mayoritariamente la gente tiene esta ascendencia, tiene estas creencias y está convencida de que puede funcionar. Y en algunos casos sí funciona, pues, o sea, no hay que desconocer, no entendemos a veces las causas, los motivos, pero sabe que lo ha desahuciado, tenía cáncer, decían que se iba a morir. Ahora resulta que está muy bien desde que va donde el Callaguaya, ¿no? Entonces el Yatiri nos ha ayudado y está ahí. Entonces esas son las cosas que es importante tener. Ustedes en la parte práctica van a tener la oportunidad de revisar un poco más, porque ya les digo, es interés que sepan y entiendan, no que se convenzan, ni que actúen, ni que trabajen con esta idea de la cultura, en fin, ¿no? Es importante entender para no cometer el error de reñir, de contradecir, de observar a los pacientes, ¿no? Cada uno tiene el derecho, nosotros lo único que tenemos que hacer es nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, el tema de los principios de esta medicina se basa en que todo se relaciona con el universo. Está el tema de opuestos complementarios, que significa que hay vida y también hay muerte. O sea, ellos lo ven así. Si te moriste es porque, bueno, hay algún tipo de situación que el universo no estaba de acuerdo con algunas cosas que tú hiciste, ¿verdad? Y esta relación siempre dicotómica, pues, ¿no? Además, todo tiene energía. Para ellos, la naturaleza, el universo, pues te da energía, por lo tanto, todo hay un espíritu, hay algo que te hace vivir o hay algo que te hace morir. Y por último, la reciprocidad, ¿no? Entonces, si tú das algo, te va a venir algo. Si tú no das nada, te va a venir también algo malo porque no has dado, ¿no? Y de ahí que hay que ofrendar, hay que dar, hay que... Imagínense antes en los edificios que se iban a construir hace años, había sí o sí que dar una vida de alguien, decían, para que no se caiga, para que funcione, para que no haya ningún tipo de situación, o en la minería era lo mismo, ¿no? Para que encontrabas un mineral, en fin, una buena beta y había que ofrendar alguna vida de alguien. Y de ahí es que si hay alguna cosa hay que
ofrendar la vida de una llama, ¿no? Es ese tipo de cosas que son mucho más arraigadas en el sector altiplánico aymara de nuestro país. Entonces, tiene que ver con esto, con la cosmovisión que se tiene y que sobre ella se sustenta la parte de la medicina tradicional. En el occidente del país y en los valles. ¿Qué pasa en el oriente? Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que cambia la denominación, se llaman chamanes. Y allá lo que se hace es se le da mucha más prioridad al tema herbolario, ¿no? Como es naturaleza pura, son bosques, en fin, lo que se manejan son puras hierbas, puras plantas medicinales, frutos de la naturaleza que utilizan para este sinfín de situaciones, ¿no? Todos ustedes habrán escuchado, pues, de algunos productos que se utilizan para el tema, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Están diciendo que tienes que tomar una cosa, tomar otra cosa, jarabe de no sé qué, jarabe de otra cosa. Eso es parte de esta idea de que hay que solucionar con naturaleza, con el universo, porque tienen fuerza, porque ellos son los que te van a dar la posibilidad de continuar. Muy bien, eso es lo que quería compartir ahora con ustedes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, por favor. No hay preguntas. Bueno, espero que hubieran entendido, que se hubiera escuchado, y la idea es que se queden con la seguridad social de corto plazo, de largo plazo, y esta medicina tradicional que es parte de nuestra cultura, de nuestro sistema, respetándola, aceptándola, y bueno, sin ningún tipo de observación a la gente, siempre cumpliendo lo que nos corresponde a nosotros como profesionales en salud. Bien, se ha habilitado la primera práctica. Seguramente el siguiente sábado el doctor Illanes va a explicar de qué se trata. Y nosotros también en la parte práctica, a partir del siguiente sábado, nos vamos a reunir. Ya les voy a mandar a quienes están conmigo para que nos veamos un rato después de la clase teórica que va a empezar el doctor Illanes con primer nivel. Toda esta parte general, bueno, me ha correspondido darles, espero que hubieran entendido, y si no es así, pues tienen toda la oportunidad de preguntar, de manifestar sus inquietudes. Si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.